Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Paula Marcela Herrera Gil y junto a mis compañeros Juan David Ramírez y Jason Pérez Macías vamos a realizar una ponencia sobre las bases conceptuales de la teoría cognitiva. Vamos a ver sus antecedentes, los representantes principales, la evolución, algunos conceptos importantes y los retos que ésta presenta en la actualidad. Comencemos entonces con los antecedentes históricos de esta teoría cognitiva. Se dice que los orígenes de esta teoría vienen de la filosofía estoica, budista y taoísta. En la filosofía estoica decían que para alcanzar la felicidad o la virtud era necesario que tomáramos control de las emociones externas, que son las que nos llevan como a actuar, a responder ante las cosas. En la filosofía budista influye al proponer que el sufrimiento surge de nuestra forma de ver la realidad, de interpretarla y no de la realidad misma. La filosofía de la ciencia decía que el conocimiento debe estar siempre sujeto a unos fundamentos científicos que validen ese conocimiento. Otros autores o teorías que influyeron en esta teoría cognitiva fueron los empiristas ingleses, como Hume, Locke y Bacon. Resaltan que las emociones derivan de esas asociaciones de ideas y que para nosotros obtener un nuevo conocimiento es necesario que esos conceptos erróneos los hagamos a un lado o los prejuicios también los hagamos a un lado. En el siglo XVIII y en el siglo XIX aparecen autores como Kant y Weininger. Kant, por ejemplo, argumenta que el conocimiento era construido por la mente humana de acuerdo a la interpretación que nosotros le dábamos a las experiencias o a ese significado que nos dejaban las experiencias. Él introdujo por primera vez el concepto de esquemas cognitivos y ya Weininger desarrolló como más profundamente la idea de la realidad construida desde esquemas. Ya en el siglo XX aparece lo que conocemos como fenomenología y existencialismo. Ellos dos, por ejemplo, destacan que el papel de la experiencia subjetiva es muy importante en cuanto en el conocimiento y la existencia se refiere. También aparecen, por ejemplo, autores del neopsicoanalistas, que son Horney y Zuvillan. Ellos enfatizan mucho en la existencia de procesos cognitivos inconscientes y que son formados en las etapas primarias, es decir, en la infancia. También aparece la psicología individual. Por ejemplo, Alfred Adler, por sus teorías que planteó, se dice que fue el que más anticipó la psicoterapia cognitiva. La psicología soviética. Aquí se estudian las bases neurobiológicas del sistema psíquico. Entonces, todas estas teorías y todos esos autores, con todos los aportes que dieron, llevaron a que hoy tengamos lo que conocemos como teoría cognitiva. Influyeron y aportaron de una u otra forma a que esto se construyera. Críticas del conductismo que impulsaron la psicología cognitiva. La psicología cognitiva surgió como respuesta a las limitaciones del conductismo, un enfoque que dominó gran parte del siglo XX. Aunque el conductismo aportó varias herramientas valiosas, varias críticas pusieron en evidencia su incapacidad para explicar la complejidad del comportamiento humano. Una de las críticas era la negación de los procesos mentales internos. El conductismo, por ejemplo, ignoraba los pensamientos, creencias o decisiones porque no podía observarse directamente. Esto fue considerado como reduccionista, ya que dejaba por fuera procesos claves como el proceso del lenguaje, el proceso de la memoria, la resolución de problemas. Y la psicología cognitiva respondió desarrollando métodos objetivos para estudiar los procesos invisibles. Otra de las críticas era la incapacidad para explicar el lenguaje humano. Por ejemplo, Chomsky criticó a Skinner señalando que los niños pueden crear oraciones nuevas sin habérselas escuchado o sin haberlas escuchado antes, algo que él no puede explicar solo con condicionamiento. Y esto llevó a la idea de que el lenguaje se basa en estructuras mentales innatas, abriendo paso al estudio de la mente como un sistema simbólico.
Además, aparte de eso, también se cuestionó al conductismo por ignorar la intencionalidad y la motivación, lo cual hacía ineficaz para explicar conductas como la planificación o el aprendizaje sin recompensa inmediata, como demostró Edward Tolman con su concepto del aprendizaje latente. Bueno, finalmente se evidenció su poca aplicabilidad en conceptos complejos como la creatividad, la inteligencia artificial o la educación. Esto motivó el desarrollo de modelos cognitivos más ricos que integran atención, memoria, lenguaje y pensamiento. Estas críticas realmente impulsaron una revolución en la psicología, permitiendo una visión más completa del ser humano. Bueno, ahora hablemos de los principales representantes de esta teoría cognitiva. Comencemos con Neisser. Neisser es considerado el padre de la psicología cognitiva moderna y él propuso el término y definió el enfoque basado en el procesamiento de la información, donde se dice que nosotros procesamos la información de una forma similar a la de un computador. Más tarde, él mismo criticó este enfoque por los excesos que tenía y abogó para que se viera la psicología de una forma más realista y ecológica. Piaget desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo por etapas. Él planteaba que por medio de esta se mostraba cómo el niño construye su conocimiento muy activamente. Introdujo también conceptos como la asimilación y la acomodación. Además, enfatizó en que el pensamiento evoluciona de acuerdo a nuestra edad y a las experiencias que se van teniendo en el transcurso de la vida. Albert Ellis desarrolló la terapia racional, enfocada en cómo las creencias irracionales generan malestar o unas emociones disfuncionales. Además, propuso el modelo ABC, que es el de acontecimiento, creencias y consecuencias emocionales. Él buscaba que los pacientes replantearan esas creencias para lograr un bienestar emocional. Aaron Beck, él es el fundador de la terapia cognitiva de TCC y plantea que en los trastornos emocionales se ven a esos pensamientos negativos que son autónomos, y desarrolló también el modelo cognitivo de la depresión, que se basa en una tríada, que es la negación, la visión negativa hacia mí mismo, el futuro y el mundo. El procesamiento de la información en la psicología cognitiva. El procesamiento de la información es un modelo que explica cómo funciona la mente humana al captar, almacenar y usar información del entorno. Se compara como si fuera una computadora, porque la mente actúa como un sistema activo que transforma los estímulos en conocimientos y en acciones. Ese proceso se desarrolla en varias etapas. La primera etapa es la entrada, que es lo que conocemos en un hardware o en una computadora como el input, donde percibimos estímulos como sonidos, imágenes, y luego lo codificamos, donde damos un significado. Después de esto viene todo lo que tiene que ver con la memoria, donde se almacena la información para usarla más adelante, y finalmente la salida, o lo que nosotros conocemos como el output, que es la respuesta que damos, ya sea una acción, como una idea o una palabra. El modelo tiene características claves. Es secuencial porque sigue un orden. Es modular, ya que tiene como distintas funciones, como el de la atención, el de la memoria o de trabajar de forma especializada. Y es limitado porque no podemos procesar toda la información al mismo tiempo. Y al finalizar tenemos todo el proceso de representaciones mentales, que son símbolos internos que usamos para entender el mundo. Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos a leer una frase, primero lo que nosotros hacemos es leer la letra, luego la interpretamos, usamos lo que sabemos, por ejemplo, de nuestro idioma, y finalmente comprendemos el mensaje o respondemos.
En resumen, es un modelo que nos permite entender cómo procesamos, aprendemos y resolvemos problemas, siendo clave para comprender la mente humana desde la psicología cognitiva. La terapia cognitivo-conductual nace de la integración entre el conductismo y el enfoque cognitivo. Al principio se basaba en teorías del aprendizaje como el condicionamiento clásico y operante aplicadas a problemas de conducta, pero luego, con autores como Aaron Beck y Albert Ellis, la terapia cognitiva conductual incorporó el análisis de los pensamientos y creencias del paciente. Se empezó a trabajar con pensamientos automáticos, creencias centrales y su relación con las emociones y conductas. En la actualidad, la terapia cognitiva conductual ha evolucionado hasta las terapias de tercera generación, como la terapia de aceptación y compromiso o la terapia dialéctica conductual, que añaden elementos como la aceptación, el mindfulness y los valores personales. Estas nuevas versiones siguen basadas en la evidencia. Son breves, prácticas, centradas en el presente y adaptadas a entornos como la terapia online. En la terapia cognitiva conductual, los esquemas son estructuras mentales profundas que se desarrollan desde la infancia. Funcionan como filtros que organizan la experiencia y guían la manera en cómo interpretamos el mundo. Las creencias pueden ser centrales o intermedias. Las centrales son más rígidas y absolutas, como por ejemplo el término no valgo nada, mientras que las intermedias suelen ser reglas o suposiciones, como por ejemplo si no hago las cosas perfectas, fracasaré. Las distorsiones cognitivas son errores sistemáticos de pensamiento, como generalizar, catastrofizar o pensar en términos de todo o nada. Estas distorsiones suelen reforzar el malestar emocional. El objetivo terapéutico es identificar y cuestionar estas ideas para reemplazarlas por otras más adaptativas, ayudando al paciente a sentir y actuar de forma más saludable. Al día de hoy, la psicología cognitiva enfrenta varios retos. Uno de ellos es la integración con la neurociencia, especialmente para comprender cómo funcionan los procesos mentales a nivel cerebral. También es importante adaptar las terapias a la diversidad cultural, teniendo en cuenta que no todos los pacientes interpretan el mundo de la misma forma. Otro gran reto es la digitalización de la psicoterapia. Muchas intervenciones se están llevando a cabo de forma virtual, lo que exige nuevas habilidades, marcos éticos y herramientas tecnológicas. Además, el avance de la inteligencia artificial y la realidad virtual ofrece oportunidades para innovar en evaluación e intervención, pero también plantea preguntas éticas y metodológicas. Bueno, y a lo largo de esta presentación hemos recorrido el desarrollo histórico y conceptual de la psicología cognitiva y su aplicación en la terapia cognitivo-conductual. Desde sus raíces filosóficas en el estoicismo y el budismo, pasando por las críticas al conductismo, hasta el surgimiento de un enfoque centrado en cómo pensamos, sentimos y actuamos, la psicología cognitiva ha demostrado ser un modelo sólido y en constante evolución. En definitiva, este enfoque no solo nos permite comprender la conducta humana, sino también transformarla, siendo una herramienta poderosa para promover el bienestar psicológico en diferentes contextos y en diferentes poblaciones. Muchas gracias.